encontramos acá con Sandra González, secretaria general del SUTEBA Merlo, directora del Instituto de Formación Docente número 29 y subsecretaria de Educación de la CTA, ¿no? No. No, Perdón, Subteba Provincia. SUTEBA Provincia. En ¿Viste? realidad Yo es estudié subsecretaria de Formación Docente en la Secretaría de de Educación, que educación. tiene 3 subsecretarías de su tema provincia. Bueno, Yo estudié, Es muy yo complicado eso. un gusto Sandra González. para nosotros es Sandra, la Soy conocemos hace Sandra, muchos claro. años ya. Bueno, Sandra, qué elección la de ayer, ¿no? Qué elección la de ayer. Rara, ¿no? Rara. Complicada. Nosotros, bueno, más allá de todo, no quise romper ningún esquema de lo que armó Marcelo en general, pero había uno de los temas tenía que ver justamente con charlar qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que pasa con nuestra dirigencia, qué es lo que yo estoy empezando a atinar fuertemente a una de las miradas que tienen algunos sectores, compañeros, no hablo de sectores, compañeros, en general que en algún punto no están teniendo los pies en la tierra. Eh, una parte importante, ¿no? Más allá de alguna cuestión. No quiero desarrollar mucho más eso, sí te quiero preguntar a vos qué lectura podés hacer así en caliente. Yo sé, no nos escuchan tantas personas como para después sacarte de perlita. Estaría bueno que por ahí nos des tu impresión en relación a eso. No, bueno, es como vos decís, es una primera aproximación a un análisis quizás, porque es muy difícil analizar la coyuntura cuando uno la coyuntura lo sorprende o la sorprende, y a menos de 24 horas de lo que pasó, ¿no? Pero creo que influyeron dos factores. Quizás uno es en algún sector que tiene alguna cuestión vinculada a créditos en dólares o a alguna perspectiva de utilización de dólares y demás que tuvo miedo, de que se le desestabilizara todo, o de un posible 2001, ¿no? Como un escenario complejo, y que eligió quizás en algún punto alguna estabilidad, pero también hay seguramente otro sector también complejo que, bueno, después de lo del 7 de septiembre vislumbró una posibilidad de un futuro más peronista, y el antiperonismo vuelve siempre. Y mil otras variantes más, seguramente, ¿no? Porque la población es variada en su estructura en nuestro país, y bueno, creo que siguen estando esos dos modelos en pugna y oscila entre un costado y el otro. Lo que nos sorprende por ahí es que a muy poquitos días de una elección de otra, el escenario se modificó tanto. Me refiero solamente y exclusivamente al resultado provincial, porque el nacional uno puede analizarlo desde muchas perspectivas, porque bueno, se comparan las fuerzas y no en todos los distritos compitieron ambas fuerzas. Bueno, tiene un montón de otros condimentos, pero en la provincia de Buenos Aires hay 14 puntos, 15 casi de diferencia en un mes y piquito, ¿no? Y eso es sorprendente, la verdad que es muy sorprendente. Eh, y creo que empiezan a aparecer también algunos análisis de si Axel se equivocó, o si el desdoblamiento fue un error. Yo creo que no. Que si uno mira el Congreso como quedó, la Cámara de Diputados incluso, que es lo que se votó ayer, pero la Cámara de Senadores hubiera tenido una composición muy distinta si hubiera sido ayer todo junto. Y lo mismo en las cuestiones locales, ¿no? Me parece que fue un acierto, fue en un momento concreto que permitió ese resultado, y ahora el escenario cambió, como en esta Argentina que nos sorprende permanentemente, y no nos aburrimos acá, sabemos que no nos aburrimos, ¿viste? Un día pensamos que vamos hacia un lugar y después de golpe cambia. Creo que la dirigencia tiene que tratar de entender lo que pasó, como todos, y tratar también de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Creo que ahí hay todavía mucho camino por recorrer. Sí, nosotros estábamos recordando hoy particularmente a Néstor, ¿no? En un nuevo Mm. aniversario de su fallecimiento.
Y una de las cosas que planteábamos con Marcelo era que Néstor le sumó originalidad y transversalidad a una etapa de la historia política que en definitiva venía de una muy fuerte crisis institucional. Eh, no estamos en ese contexto porque si no, en definitiva, las cosas hubieran sido distintas. Hubo una buena participación de la población, más de lo que se esperaba, eh, pero particularmente te hago esta pregunta, ¿ves en algún dirigente que pueda hacer esa síntesis que necesita esta coyuntura política para poder salir de este pozo del cual estamos atravesados, Sandra? Mira, yo creo que esas circunstancias se dan a veces fortuitamente en la historia. No me parece que tenga que ver con la casualidad, sino con las causalidades. Y así como para sintetizarlo y hacer un recorrido en estos 80 años de peronismo, así como apareció Perón y apareció Eva en un contexto determinado y transformaron radicalmente algunas cuestiones. También en ese contexto complejo, luego en la segunda vuelta, digamos, del peronismo, si se quiere más progresista, más de izquierda, más mirando a las clases trabajadoras, apareció Néstor y Cristina y yo creo que ahora, si uno mira, para mí al menos, el que está ejerciendo ese modelo, aún con todas las dificultades, es Axel y, y, y digamos, y lo está haciendo y lo está llevando adelante. No es que suponemos que podría gobernar, ¿no? Suponemos que podría hacer determinadas cuestiones. Yo creo que en esta coyuntura tan compleja, que hasta el mes pasado el gobierno nacional le debía 12 billones de pesos a una provincia absolutamente desfinanciada, con todos los problemas que tiene, estructurales, más sumados a las catástrofes naturales que tuvo y demás, estar inaugurando cosas casi todos los días, es como, bueno, hay algo ahí. Y además porque uno lo ve también en algunas cuestiones de carisma y de... Cuando uno ve que las infancias se le acercan a los dirigentes como se le acercan a él y como se le acercaron a todos estos otros referentes, bueno, hay algo ahí, ¿no? Hay algo también, más allá de poder conducir los destinos de una provincia en este caso, y más allá de poder gestionar los recursos y tener claro de qué lado, ¿no? Para qué proyecto o abonando a qué proyecto. Creo que hay algo en el sentir popular. Ya veíamos a todos llegar a las escuelas custodiados y él caminando por la calle como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces Sí, creo que cebando algo mate. ahí hay que lo empieza a posicionar. Bueno, ahora hay que ver cómo se dan las circunstancias, ¿no? Porque, bueno, se va construyendo, el líder no es natural solamente. Sandra, acá Héctor nos pregunta, ¿puede ser que los que no fueron a votar estén descontentos y no se sientan representados por ninguna opción política de las existentes? Y cortita y nada irónica, ¿ganó Trump? Hay muchos memes de ganó Trump. Yo creo que sí, que ganó en un punto, no sé si Trump, pero ganó, empiezo por la última, pero ganó otra vez ese sometimiento a Estados Unidos, que un sector importante de la población no lo quiere, pero que una vez más vamos a estar metidos en ese problema, ¿no? Y son problemas serios de geopolítica complejos. Ya los vivimos además y ya nos costó mucho salir de ahí. eh, y creo que nos va a costar mucho más, que hay que mirar bien la coyuntura y ser muy inteligentes en cómo nos enfocamos en pensar esa deuda tan inconmensurable que se está teniendo y cómo vamos a salir de ahí. Creo que sí, que algo, digamos, metafóricamente ganó Trump, pero creo que perdimos nosotros, que es lo más Sí, sí, eso importante, está ¿no? Que claro. perdimos soberanía, que perdimos un montón de cuestiones. Y volveme a decir la primera que me... La primera pregunta, apagué el celular, pero me decía como que si la gente que no fue a votar no estaba representada Ah, por ninguna de las agrupaciones que mira, se presentaron. siempre, no sé si por las agrupaciones, yo creo que las elecciones legislativas les son más lejanas a la gente, ¿no? Les son menos...
siempre las elecciones del Ejecutivo hay algo de la cercanía, hay algo del conocer al intendente o al candidato intendente, o por positivo o por negativo, ¿no? Pero hay algo de eso que juega más y la gente se moviliza más a votar. Y en esta se distanció porque se distancia en los tramos, ¿no? Porque incluso siendo legislativas, bueno, nosotros conocemos a los candidatos en lo local y en el Senado provincial y demás, hubo ahí nombres más o menos conocidos, y esta se distancia un poco más, qué sé yo. Me parece que eso pasa en general. Tampoco fue tan baja la participación comparada, no sé, hablo de Buenos Aires al menos, ¿no? Fue similar al anterior, en algunos lugares un poquito menos, pero no sé, en Cava, en el desdoblamiento en la primera etapa, votó menos del 50%. Sí, sí. Entonces, ahí creo que la propia elección de medio término es más lejana para la población y es menos concreta, en el sentido de no estoy eligiendo el presidente, no estoy eligiendo el gobernador ni el intendente, estoy eligiendo una cámara en sus distintos niveles, ¿no? Con lo cual es un problema porque esa cámara legisla. Y bueno, pero si miramos la cámara también, en esa conformación que quedó en senadores y incluso en diputados, ganando uno más al que se renovaba de 15 a 16, bueno, hay una contra fuerza, digamos, importante, pero estamos en una situación muy compleja, muy compleja. Sí, estamos hablando con Sandra González, y lo que yo estoy observando en general tiene que ver coincido con vos, que esto es lo que decías, Sandra, en relación a Axel, puede ser una expresión que pueda darle transversalidad a la política, que le pueda dar aire y oxígeno a la militancia. Lo que a mí me preocupa en general, que puede ser un gran error, es que se sigan retomando las viejas prácticas por las cuales haya una separación entre la cámpora, ¿no? El núcleo duro de Cristina, con el axelismo en general. El problema es que se reproduzcan las mismas prácticas dentro de este lado, ¿no? Y que no se renueven prácticas nuevas, que no se haya esa necesidad de oxigenar. Yo acá planteo la pregunta, ¿no? O sea, se trata a ver, lo que tenemos que evitar desde el contexto histórico es que sea una cuestión de poder, y que en realidad lo que sea es una modificación de las prácticas políticas, de la construcción política, y que en definitiva haya de base central un proyecto de país. Y a esto te quiero preguntar lo siguiente, Sandra, vos venís hace muchísimos años militando en el sindicato, ¿no? Y el sindicato docente es como un termómetro, ¿no? De lo que tiene que ver con el estado de ánimo de la sociedad en general. Digo, encontrás de todo, no hay sectores politizados a grandes cantidades. El nivel de participación, porque esto también tiene que ver no con el sindicato en sí, sino más bien con lo que está pasando con la sociedad y la política, ¿no? ¿Ves cambios de participación a nivel sindical, de interés por lo que está pasando con las cuestiones laborales y políticas en Argentina? En aquel entonces, ¿no? No sé, pongamos un tiempo, 2013, ¿no? A la actualidad, ¿ves cambios sustantivos o la participación en el sindicato siempre fue la misma? No, no siempre es igual, oscila también. En general la participación es muy grande cuando hay conflicto. Cuando hay una situación de conflicto, la gente se mueve más a participar o se vuelca más a buscar una respuesta o un lugar donde construir esas respuestas. Eh, y acá tenemos un problema súper grande en términos de la docencia bonaerense, que es que no tenemos un conflicto en la provincia de Buenos Aires, tenemos un conflicto a nivel nacional, y nacionalizar el conflicto es complejo, porque lo mismo otra vez queda lejos. Y si nosotros, mal que mal, porque la situación está compleja para todo el mundo, pero tenemos aumentos trimestrales durante todo el periodo,
de este gobierno, bueno, resulta difícil. Y, y la participación es oscilante. Eso no quiere decir que esté alejada la base de lo que pensamos y demás. También nuestro distrito es complejo. Nuestro distrito tiene una historia que desalentó sistemáticamente la participación. Entonces quizás hay diferencia a lo que se moviliza nuestra misma agrupación en otro distrito vecino. Ni siquiera te tenés que ir muy lejos, pero creo que también es una característica de Merlo. Pero en realidad, en función de lo que vos decías de la participación, creo que sí la docencia ha aprendido. La docencia que en aquel momento mayoritariamente votó a Vidal y a Macri, ella no votó con esa contundencia, pero lejos de llegar ahí. No lo votó a Milei, no lo elige. Creo que aprendió lamentablemente con la muerte, con el asesinato de Sandra y Rubén, sobre todo, que nosotros lo tenemos muy cercano, pero con todo lo que nos pasó ahí. Pero bueno, no somos el centro de la sociedad, somos un sector, y creo que está vinculado a lo que vos decís, de ir construyendo una alternativa, y de eso, esas alternativas, creo que es hora de entender que se construyen de abajo para arriba. Entonces, en la medida que la dirigencia no comprenda que tiene que mirar lo que pasa en las bases y lo que piensa la población y lo que siente la población respecto de determinados nombres o determinados liderazgos o determinados candidatos, y bueno, se van a seguir cometiendo errores. Entonces, si uno mira un poco, quizás se puede acomodar, y creo que hay que dejar los egos de lado, los egoísmos de lado, y construir lo que la población necesita, no lo que a mí me parece que es mejor, sino lo que la población necesita. Hay un buen análisis, hoy estábamos viendo con Pablo, de Alfredo Serrano Mansilla respecto de las elecciones, no sé si lo leíste en página 12, y le hace una entrevista también Víctor Hugo respecto justamente de la composición del voto de ese 40%, y un mensaje alentador porque habla del 60% restante, ¿no? Que es un 40% que siempre estuvo latente, pero está muy interesante como para... Lo tengo pendiente, porque Sí. hoy arranqué muy temprano a la mañana y recién vuelvo de Capital, así Bueno, que mirá, lo tengo pendiente. Raquel no vino, pero está súper activa en el chat. Dice que Axel es la esperanza, ojalá no le muerdan más los tobillos. No se puede negar que Axel tiene la fuerza que se ve a simple vista. Y Julio también nos manda, dice que compañeros, hoy estamos sorprendidos, estupefactos, desconcertados. También se ve que algo pasa y no sabemos qué es. Julio presentado. Julio presentado. Julito, un abrazo grande. ¿Qué será, no? Lo que ¿Qué está será pasando. lo que pasa? Eh, Complejo. Sí, y vos recién hablabas de la participación, ¿no? Y justamente enlazando un poco con estos mensajes que nos están mandando, también vos, por ejemplo, desde tu cargo en el sindicato y los que tienen funciones políticas en los municipios, en la gobernación, también quizás ver desde el lugar en el que se ocupa por qué la gente no participa, ¿no? Quizás habría que haber hecho previo a las elecciones en lo político, digo, a nivel municipio, consejo deliberante, gobernación, diputados con senadores y todo lo que sea, a ver cómo hacemos para que la gente nos vuelva a acercarnos, ¿no? A abrazarnos, como en algún momento sí pasó, porque uno recuerda, lamentablemente se pone nostálgico, pero uno recuerda hace muy poquito, 15, 20 años atrás, la alegría con la que nos movilizamos para ir a votar, para ir a un acto, y estaría bueno poder volver a por lo menos a ese sendero, a ese camino, ¿no? Sí, es para mucho analizar. Yo Y no lo estoy romantizando, viste que a mí siempre me dicen no, que yo lo romantizo igual todo. yo sigo convencido de que hay algo en todos los ámbitos, sectores,
y fundamentalmente la política, primero principal, que muchos tienen que estar un poco más en los pies en la tierra y no tanto en los country. Y después lo otro es que tiene que haber un punto en comunión que tenga que volver a enamorar. Digo, que Entender la enamore, realidad. que enamore en el sentido, ¿no? O sea, de que te internalice un proyecto de país. Creo que ese es un poco, pero bueno, Sandrita, sí, No, dale, no, no, dale, dale. no, 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 no. Una sola cosita. Porque el resultado de las elecciones es el resultado de las elecciones. Y, viste, hace 2 meses estábamos hablando del gran triunfo. Y bueno, hoy se perdió y listo, se perdió. Ya está, no podemos Ujú. hacer nada. Sí me parece que hay algo que le tenemos que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Por esto que estábamos hablando, que yo, no puede ganar, no puede vencer el odio a la alegría, ¿no? Y vuelvo a repetir, no estoy tirando florcitas en el camino, no, nada que ver, estoy hablando de la condición de ser humano. No puede ganar, el otro día, no sé si con vos lo hablé, porque justamente para la radio tuve que ver el recital de Milei, y el recital de Milei empieza con bombas, edificios implosionando, ¿no? Y no puede ser que eso sea lo que representa a la sociedad argentina hoy. Sí, yo creo que quizás todavía nos falta dimensionar qué nos pasó con la pandemia, ¿no? Bueno, Creo que ahí hay algo del impacto en la subjetividad de la población respecto de la individualidad o de el sálvese quien pueda y como sea, que, eh, que la derecha de alguna manera, por generalizarlo en un conglomerado, lo supo aprovechar bien, incidió mucho y que además hubo mucho sufrimiento social, sufrimiento a nivel de la subjetividad de las personas que aún no estamos mirando o no estamos estudiando lo suficiente. Y creo que ahí se rompieron algunas cuestiones y algunas ligazones con algunos dirigentes. Por supuesto que de este lado todo es más juzgado más brutalmente que sí, del sí, sí, otro, obviamente. ¿no? Porque, bueno, la O sea, vara sabemos que no es igual, claro. pero bueno, justamente se cometieron muchos errores Sí, sí. ahí y además creo que sí los sectores de poder utilizaron muy bien las redes, supieron, el algoritmo encontró por dónde entrarle a las personas que estaban en un momento de debilidad en todos sus aspectos, que habían perdido familiares, que no podían ver a sus familiares enfermos, ni incluso fallecidos y demás, que todavía creo que no dimensionamos en qué punto y esto no le pasó solamente a la Argentina, No, pero el argentino obviamente. tiene unas particularidades eh, y por ahí otros países tramitan los duelos sociales de otro modo, pero creo que ahí hay una punta que todavía hay que explorar respecto de qué nos pasa como sociedad que prima más toda esa cuestión, porque después pasa algún evento y somos súper solidarios, ¿no? Pero bueno, la solidaridad aislada es otra cosa, no es... no quiere decir que tengamos conciencia social o conciencia de Sí, no, no clase, sino estaba que la está sociedad de puesto más de eso, beneficencia de las claro, mujeres de a ver ricas. qué yo te puedo dar a vos que vos estás en peor Exacto. condición. Bueno, eso viene desde otros lugares, pero bueno, hay algo ahí en esa construcción social que creo que hay que seguir explorándolo, a ver qué pasó para que cale tan hondo, que bueno, que lleguemos a un punto donde nada importa, ¿no? Sí. Sandra, y el tema de la comunicación y el manejo de la comunicación. ¿Tenemos malos comunicadores nosotros o es solamente una cuestión de cantidad? Digo Mm, porque, por ejemplo, no se habló más de Sper, no se habló de la suba del dólar y yo recuerdo, no sé, que aumentaba el dólar 1 centavo en el gobierno. No voy a nombrar el gobierno de Cristina porque Cristina se daba vuelta y chau. En el gobierno de Alberto, que no fue muy bueno, pero en el gobierno de Alberto mm. pasaba. A Alberto, solamente por las dudas, el primer día cuando asumió le hicieron un tractorazo, porque había dicho. Y acá aumentó el dólar, le afanaron a los productores con el fin de las retenciones y nadie dijo nada porque no se comunicó. ¿Es una cuestión de cantidad o de calidad?
no sé si es de cantidad o de calidad estrictamente, yo creo que es de quienes manejan los medios y ahora las redes, ¿no? Pero Porque no los tenemos medios, buenos comunicadores nosotros como nosotros para tenemos llegar. buenos comunicadores, pero creo que hay a veces hay fallas en la comunicación de los estados, de los gobiernos, y en cómo llegar mayoritariamente a la población y de qué modo comunicar. Yo creo que hay un decir nuevo que como que de este lado nos cuesta más, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay que hacer un TikTok y capaz que sí. Pero como uno es crítico de la plataforma y crítico de qué sé yo, y entonces creo que no exploramos suficientemente los medios, y ya los medios no son los medios masivos Sí, solamente, obviamente. que han perdido mucho, sino también las redes. Y por ahí en algunos sectores que uno puede pensar de medios masivos que son más progresistas o que están más del costado de la sociedad, digamos, en general, del pueblo en general, entienden que para que no haya grieta o para que no haya esa división, qué sé yo, tienen que traer a un mileísta al panel. Y la verdad que por ese lugar no vamos a ir a ningún lado porque la gente sigue mirando los canales que quiere ver y que quiere escuchar o que entiende que por ahí dan alguna explicación que ellos no pueden dar a las cosas. Creo que es mucho más complejo que eso y que nosotros de algún modo de este lado tenemos que empezar a incursionar en otro modo de comunicación que ya no es la tradicional y que está y que la gente consume. Sí, me resulta complejo pensar. Ayer la veía a Cristina bailando ahí en el balcón, em, con todo el máximo de los respetos que se merece Cristina en general. No me pareció una buena foto. Y objetivamente, más porque más allá de su condición, de que está detenida, está presa en su casa, eh, por una justicia que es más corrupta, digo, que tiene que ver Que es con... corrupta. Sí, sí, y aparte de todo eso, que tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? El encarcelamiento de Cristina en general. No me pare- Es la responsable a nivel nacional del partido más importante de nuestro país y, y objetivamente a nivel nacional no nos fue bien. Entonces, hay una foto que yo entiendo que debe ser querer mostrar que a pesar de todo sigue viva, alegre, etcétera. Hay que saber los momentos y muchos de nuestros dirigentes no tienen esa cuestión. Para ir cerrando por ahí la nota, Sandri, que habíamos hablado de hablar sobre la situación de los institutos y no charlamos nada de eso, pero bueno, Bueno, le ameritó y invitaremos estuvo para otro muy momento. enriquecedora. No, claro, y aparte fue enriquecedora la charla. Bueno, ¿cuál es la situación de los institutos actualmente? Fundamentalmente, bueno, el Instituto de Formación Docente, el 29, que implica una cantidad de alumnos que tiene 3 turnos, que tiene una apertura de, ay, se me fue el nombre de títulos, no, ahí no me sale, Ah, de carreras, perdón. Eh, bueno, hay incorporación de pibes en un momento de crisis. ¿Cómo se vive en general la situación de los institutos? sí, la situación social es compleja en todos los ámbitos, ¿no?, de la sociedad. Por suerte, los institutos de formación docente o docentes y técnicos dependen de la provincia de Buenos Aires en este caso y entonces hay un Estado que aún se ocupa de la realidad institucional, ¿no? Entonces, bueno, estamos en procesos de cambios curriculares, estamos en procesos de incorporación de horas institucionales para los docentes, de horas para investigación y extensión, que era una deuda histórica. Sostiene a los CIPES, que son los coordinadores institucionales de políticas estudiantiles que dependían del INFOD. Para los que no son docentes, están escuchando el Instituto Nacional de Formación Docente, que crea la Ley Nacional de Educación cuando Filmus era ministro, Néstor era presidente, de un ministerio que ya no tenemos. Y bueno, y la situación es compleja en lo social. Los estudiantes a veces tienen que dejar por situaciones económicas. Intentamos que no dejen la carrera, que por ahí dejen algunas materias,
pero sostenemos con mucho esfuerzo la matrícula, es un instituto de los más grandes de la provincia, y lo hacemos con actividades de extensión, de promoción, qué sé yo. Ahora hicimos las jornadas que hace 12 años que hacemos, que las llamamos Pensando la Educación. Jueves y viernes estuvimos abiertos a la comunidad con un montón de experiencias. Nos visitó Mariana Maggio, que es una especialista en educación y cultura digital. Tuvimos la suerte de poder traer a los biólogos del CONICET de Mar del Plata que estuvieron en el streaming, mal llamado streaming del CONICET, dando 3 charlas a lo largo del día, y la verdad, y después cerramos por supuesto con un cierre musical de unos profes de música que ahora se vinieron en un grupo que se llama Pimpau. La verdad que fueron jornadas hermosas, donde entendemos que la construcción es colectiva, tiene que ser en comunidad, y las comunidades educativas, científicas y de la sociedad en general se tienen que vincular para hacer una red más fuerte todavía de la que tenemos. Pero bueno, de todos modos sentimos el impacto del desfinanciamiento nacional, porque el Infod dejó prácticamente de existir. No tenemos Ministerio de Educación, menos Infod, y no sé, pasamos de tener, no sé, 7 proyectos financiados por año a tener medio, porque el último que tenemos es de 2023 y recién ahora lo estamos terminando. Entonces se siente igual el desfinanciamiento, pero los docentes tienen garantizado su salario, la institución tiene garantizado su mantenimiento, y bueno, porque depende de la provincia. Bueno, Sandra, no te puedo seguir preguntando porque me van a matar y tenemos que ir cerrando la nota. Bueno, fue larga, extensa, charlamos mucho. Y los docentes hablamos mucho. No, solemos... No, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, pero... Y seguramente va a ser necesario que vuelvas. Bueno, eso cómo sí. no, estamos Sí. cerquita. Sí, no sí, hay aparte problema. del tema de los institutos es algo sumamente interesante. No hay problema. Y Merlo tiene su historia con la formación docente, por lo tanto. No, y aparte poder propagandizar, si se quiere, el instituto, Sí. que tiene no solamente carreras 8 importantes, carreras. 8 Claro. carreras importantes, sino que también es una posibilidad de una alternativa de trabajo y de formación personal también, ¿no? Eso Y es estamos importante. próximos a empezar la prueba piloto del CIU Guaraní para la formación docente de la provincia de Buenos Aires, contratada por desarrollada por el Estado provincial, como un sistema único, como tienen las universidades, el sistema CIU para todos los institutos. Entramos en el pilotaje, somos 53 institutos, y el 3 de noviembre empieza la preinscripción, solamente nosotros en nuestra región, prueba piloto. Bueno, Sandra, Bueno, Sandra, muchas muchísimas gracias. A ustedes, un placer. dale. Gracias.